Hola, buenas tardes. Bienvenidos los que nos estéis viendo en esta sesión del segundo Congreso Alea Yactaes sobre gamificación, ludificación, juegos serios, tanto un rol como juegos de mesa y otros tipos de juegos. Vamos a empezar esta segunda mesa con Fran Valverde. Yo creo que todos le conoceréis en la comunidad de juegos. Es una de las cabezas más visibles de Shadowland, que quizás sea la editorial que ha irrumpido con más fuerza en los últimos 3 o 4 años en el panorama rolero, eh, incorporando, no solo trayendo juegos que no habían llegado todavía, sino también modos diferentes de enfocar la publicación de rol en España. De un poco nos vas a hablar de ese tipo de cosas, de la edición profesional de rol, ¿verdad, Fran? Pues sí, vamos a hablar un poquito de esto, a ver Pues tu qué te tiempo. parece. Muy bien, pues como decía, soy Fran Valverde, director editorial en Shadowlands y en Redkey Books, también un sello editorial que se dedica a editar narrativa fantástica, ciencia ficción y terror. Pero bueno, en el caso que nos ocupa de la edición profesional de juegos de rol, soy quien se ocupa, pues, de coordinar un poco los equipos, dentro de este sello de Shadowlands. Querría agradecer a la universidad, Rey Juan Carlos, sobre todo la oportunidad que nos brinda para promocionar, dar a conocer los entresijos de nuestra profesión, de nuestro hobby, de en mi caso, pues, mi pasión también y de muchos de los que trabajan con nosotros. Y bueno, en primer lugar, decir que la edición profesional de juegos de rol, la verdad es que es un tema muy amplio. Abarca muchas disciplinas distintas, abarca muchas vertientes, muchos enfoques y en esta charla la verdad es que le he dado bastantes vueltas de cómo plantearla, ¿no? Si únicamente basarnos en lo que es los profesionales que se dedican a editar los juegos de rol o en dar una visión un poco más amplia de lo que es editar juegos de rol, por supuesto bajo nuestro punto de vista y en nuestro país, en España. Así que me gustaría pues dar pinceladas o dar una visión general de lo que hacemos en Shadowlands y de lo que creemos que hay que hacer para que los juegos de rol pues se puedan producir con normalidad y puedan funcionar en este mercado que es realmente pequeño, ¿no? Que es o relativamente pequeño y que todos intentamos pues, poner nuestro granito de arena en que crezca cada día. Entonces, cuando hablamos de edición profesional de juegos de rol, quizá deberíamos definir qué es profesional, ¿no? Y cuando hablamos de personas profesionales, hablamos de personas que practican habitualmente pues, una actividad y que ejercen su profesión con capacidad y con aplicación relevantes. Entonces, si nos vamos también a la definición de profesión, encontramos que es una capacidad de empleo, una facultad o un oficio que alguien ejerce y por el que recibe una retribución. ¿Y por qué voy a las definiciones? Porque yo entiendo a un profesional como esa persona retribuida y a la vez la entiendo como esa persona que está capacitada para realizar pues, esa tarea, ¿no? Por la que ha sido contratada. Como tal, ese profesional o esa profesional ha de tener formación, sea teórica o sea práctica. Realmente en un mundo ideal pues, necesitaríamos las dos formaciones, ¿no? Necesitaríamos teoría y práctica pues, para ser mejores profesionales. Dentro de la edición profesional de los juegos de rol, tenemos un montón de ámbitos de actuación o un montón de áreas donde estos profesionales tienen que invertir sus esfuerzos para hacer el mejor producto. Y si algo querría dejar claro en esta charla, porque realmente es muy poco tiempo para tocar todas las vertientes, es que uno cuando edita juegos de rol, uno, me refiero a una empresa, un conjunto de personas, vamos a llamarlo empresa, para entendernos, necesita tener muy claros cuáles son los objetivos que tiene a la hora de editar estos juegos de rol. Entonces, mm, vamos a empezar, si queréis, por ahí. ¿Y cuáles son los objetivos que tenemos como empresa para editar estos juegos de rol? En mi opinión, lo más importante ha de ser la promoción del rol y que la gente se aficione y que lo juegue. Esto pasa por incentivar el consumo del rol. Y como consecuencia natural de promocionar el hobby y de poder incentivar este consumo del rol, la consecuencia es que podremos vender y ganar dinero editando el rol, que es a lo que se dedica una empresa en general, a ganar dinero. Entonces, volviendo
volviendo a estos ámbitos de actuación o áreas en que los profesionales de la edición de juegos de rol se tienen que dedicar, encontramos desde planificación y proyecto editorial hasta la dirección de proyectos, pasando por la parte financiera, que incluye la inversión con recursos propios, con financiación externa, cualquier manera que tengamos de financiarnos. Incluye también la administración de una empresa, incluye también la gestión de esa empresa, incluye la producción, que quizá cuando hablamos de edición de juegos de rol solo entendamos por la parte de producción, ¿no? De lo que es el editor, el técnico editor, que luego entraremos un poquito más en detalle. Pero no es únicamente eso, sino que tenemos, como os decía, pues la parte financiera, la dirección de proyectos, la planificación, pero también la comunicación, el marketing, la comercialización, la distribución, la atención al cliente, lo que se llama postventa y toda esta promoción, ¿no? que decimos que hay que hacer sobre los juegos de rol. Entonces, si nosotros queremos tener una visión amplia de lo que son todos los cargos que podría tener una empresa de edición, realmente lo más fácil sería irnos al convenio y ver los ámbitos, los distintos profesionales implicados o las áreas del convenio de edición y artes gráficas. Entonces, ahí vamos a encontrar muchas de las figuras que se van a utilizar en la edición de los juegos de rol. Vamos a encontrar tanto de juegos de rol como de revistas, como de literatura, narrativa y todo lo que tenga que ver con edición y además la impresión incluso, bueno, que es uno de los ámbitos que no he dicho antes, pero que también es importante. En la edición de juego de rol también es importante la impresión, solo que en una editorial se suele externalizar, yo diría que el 100% de las ocasiones o el 95%, imagino que alguien tendrá máquinas de impresión, pero en general pues se suele externalizar. Entonces, estas distintas figuras, estos distintos profesionales que van a ir trabajando para la edición de todos estos apartados y de todos estos juegos de rol, depende mucho, los que vamos a necesitar depende mucho del tamaño de la empresa. Hay muchas empresas que al ser pequeñas, una persona hace más de una de estas tareas, ¿no? Entonces, yo os voy a intentar exponer básicamente lo que debería ser lo ideal, ¿vale? Y vamos a empezar con la figura del editor. Después del editor vamos a tener una serie de figuras que cuelgan de ese editor y que van a hacer labores más específicas, ¿no? Pero no digamos que quizás la empresa empezaría con la planificación, pero la figura de editor para mí es de las más importantes dentro de la industria de edición en juegos de rol. Un editor planifica, un editor estudia el proyecto y un editor es el que se encarga de redactar, de gestionar, de elaborar y de programar proyectos editoriales que a su vez le han sido encomendados. Siempre hay una dirección por encima que va a tener claro qué objetivos tiene la empresa. Entonces, vamos a retrotraernos antes de seguir con la figura de editor y vamos a pensar en una editorial de juegos de rol quiere conseguir pues esa promoción de los juegos de rol, pero tiene que plantearse, ¿vamos a promocionar todos los juegos de rol en concreto o vamos a promocionar únicamente una ambientación o un género dentro de los juegos de rol? ¿Vamos a dedicarnos únicamente a editar juegos de fantasía o vamos a dedicarnos a editar juegos de terror? O en general vamos a ir tocando todas las ambientaciones que existen en los juegos de rol. Esto es muy importante que lo tengamos claro porque eso nos va a indicar también a qué público objetivo, por ejemplo, nos vamos a dedicar y lo vamos a utilizar también para saber qué instrucciones le vamos a dar a los editores y qué productos buscamos exactamente para después desarrollarlos y llegar a un producto final y a su venta, a su distribución y a su venta. Entonces, volviendo de nuevo al trabajo de editor, como os decía, va a seguir unos criterios establecidos y va a tener también una supervisión directa de la persona que esté por encima de él o de ella y bueno, y va a ejecutar las tareas precisas. Esta persona va a tener que tener formación, va a tener que tener un nivel académico y una experiencia suficientes para conseguir pues, que este proyecto vaya en buen fin. Y lo que va a hacer el editor es organizar ese proyecto y poner de acuerdo a muchas de las personas que trabajan en él para acabar con el producto final. Por debajo de ese editor
¿vale? No siempre será así, pero podremos llegar a tener un técnico editor, que es una persona que está encargada de una de las, o una o varias personas que están encargadas de varios de los procesos que también tienen lugar, ¿vale? Más específicos que tengan lugar en cada uno de los proyectos. Un técnico editor puede que lleve una sola obra o varias, pero un editor, digamos, o un editor jefe, es muy probable que lleve muchas más que una obra, ¿vale? Es muy probable que lleve varias a la vez. Luego también podemos tener la figura del asistente editorial, que va a ayudar al técnico editor y al editor, ¿vale? A realizar labores, y luego incluso una persona como auxiliar de asistente. Os explico, en la práctica, en las empresas de rol, o por lo menos en las que yo conozco, normalmente es una figura de editor la que se ocupa de un proyecto desde el principio hasta el final y suele también hacer labores de técnico editor, de asistente editorial y de auxiliar. Incluso en muchos momentos, aquí introducimos una figura que es la de redactor, incluso en muchos momentos ha de también hacer labores de redactor. Tiene también contacto con diagramadores editoriales, que son los maquetadores o diseñadores gráficos, con los ilustradores o ilustradoras y con el cartógrafo, que en el caso de los juegos de rol pues suele ser pues también una figura importante. Estas figuras pueden estar dentro de la empresa o pueden estar fuera de ella, ¿vale? Son servicios que se pueden externalizar, pero la figura de un editor para mí es muy importante contar como mínimo con un editor, una editora dentro de lo que es la empresa en plantilla y en un lugar pues físico. Pero bueno, es cierto que se pueden externalizar y se pueden hacer estas labores vía online o desde tu propia casa. Entonces, vamos a volver un momentito al tema de los objetivos como empresa para editar juegos de rol. Vamos a pensar en que nosotros, por ejemplo, en Shadowlands tuvimos muy claro desde el primer momento que nos íbamos a dedicar a hacer aventuras para horror Lovecraftiano, para terror y horror Lovecraftiano, y luego aventuras de fantasía, en general épica, para la SRD, ¿vale? De la quinta edición de Dungeons and Dragons. O sea, íbamos a hacer por un lado fantasía y por otro lado íbamos a hacer terror. Como consecuencia de tener este objetivo, fuimos buscando autores o fuimos buscando obras que encajaran con lo que queríamos llevar al mercado. Entonces, como decíamos, pues es muy importante que tengamos claras las obras que queremos editar, porque así abriremos, por un lado, la recepción de manuscritos, o por otro lado, buscaremos en el mercado internacional si podemos traer traducciones de terceros. Esto también es muy importante que lo tengamos claro y que nos dediquemos a una sola cosa, o yo recomiendo que se dedique uno a una sola cosa, por lo menos al principio, y luego ya pueda diversificar. Entonces, hay dos maneras distintas o, bueno, hay ciertas peculiaridades a la hora de traer obras de fuera o de producir nuestro propio material. Y luego tienes una serie de ventajas y de inconvenientes haciendo producción propia o haciendo producción internacional. La ventaja más clara dentro de la producción propia puede ser la posible venta a mercados exteriores. Podemos externalizar podemos sacar fuera nuestra obra y poderla vender pues, pues traduciéndola al inglés o a cualquier idioma que nos apetezca o que veamos que hay mercado, pero la desventaja es que te va a dar mucho más trabajo a la hora de darlo a conocer, de darle mayor visibilidad e incluso la inversión suele ser mayor. Cuesta más invertir en arte, en ilustraciones para un producto propio que para un producto que viene licenciado de fuera, con el cual ya cuentas con esas ilustraciones. Y la producción internacional o la producción o el traducir o traer cosas, manuscritos y cosas y obras del mercado internacional suele conllevar un menor esfuerzo de marketing y de esa visibilidad, de esa inversión en visibilidad, pero bueno, suelen ser productos más apreciados, pero no porque sean mejores, únicamente porque se conocen más, son más conocidos por los aficionados y de hecho suelen ser premiados y suelen ser cosas que son muy conocidas. Entonces va a tener una mayor visibilidad. Por contra, es un producto en el que el mercado es interno, es nuestro mercado, es España y vamos a poder alcanzar a las personas pues, que estén aquí en España o que hablen español a través de los PDFs, ¿no? Ahí se nos abriría una puerta que bueno, dejaremos para otra charla. Entonces, cuando tenemos claro si vamos a hacer una cosa u otra, pues ahí vamos a ir ya marcando a los editores si se van a dedicar a encontrar manuscritos internacionales o no, o a encargar estas obras en el mercado nacional.
Fijaos que siempre voy a lo mismo, voy a qué objetivo tenemos y cómo lo solucionamos o de qué manera vamos a luchar por conseguirlo, ¿no? Entonces, vamos a pasar propiamente al proceso de edición y aunque os decía que suele haber diferencias en la producción propia o la producción internacional o traer cosas de fuera, hay cosas que son comunes, ¿no? Vamos a tocar primero las cosas comunes. O bueno, mejor decimos, mira, si traemos un producto de fuera y vamos a hacer una traducción, eso es lo primero que vamos a hacer. Primero la vamos a seleccionar la obra, eso está claro, pero luego vamos a hacer una traducción. ¿Quién se suele ocupar de la traducción o quién debería ser preferible que se ocupe de la traducción? Como decíamos, un profesional, una persona retribuida que tenga formación para ello. Entonces, preferiblemente se necesita un traductor que tenga la licenciatura de traducción, que sea intérprete o que tenga filología del idioma que sea, inglés o francés o del idioma que sea. Y además debería ser ideal que conozca el sector de los juegos de rol, que haya jugado, que los conozca o que por lo menos tenga nociones. Porque es importante, en los juegos de rol hay cosas pues como los sistemas de juego que es importante que los conozcan. Entonces, esa persona va a traducir el manual y luego pasa por una serie de correcciones y una serie de trabajos para poder llevar esa obra al mercado. La primera es la corrección de estilo. Incluso una muy buena traducción suele llevar una corrección de estilo. Y aquí os voy a explicar qué es una corrección de estilo exactamente. La lleva a cabo un corrector de estilo, que puede ser ese técnico editor que decíamos que está por debajo del editor o puede ser ese propio editor, depende del tamaño de la empresa y de la faena que haya. Y la corrección de estilo es la intervención lingüística que se realiza dentro de un texto para que el lector lo entienda. Esto es importantísimo también. El objetivo de hacer una obra es llegar al lector, que lo lea, lo comprenda, pueda asimilarlo y pueda, pues en este caso, jugar, porque estamos hablando de un juego. Sea el director de juego, sea el jugador, o sea, lo importante es que esa persona que lo vaya a leer lo entienda. La corrección de estilo depende del propósito con el que haya sido concebido el texto. Depende mucho del público al que vaya dirigido. Vamos a utilizar un lenguaje u otro, ¿vale? Porque no es lo mismo un aficionado pues, que lleva muchos años jugando a rol o un aficionado que comienza. Depende del medio, además, para el que ha sido escrito. Si es escrito, si es un PDF, si es un juego que se juegue por Roll20, que es una plataforma para jugar online, ¿vale? Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta. El corrector de estilo no es el autor del texto, se encarga de clarificar ese texto. Entonces, en este proceso se corrigen los errores gramaticales que pudieran existir, se eliminan las muletillas, los comodines y todo eso, y se verifica además el orden de presentación, la estructura, y si hace falta se corrige, ¿vale? Un buen corrector de texto no ha de notarse en el trabajo final, ha de ser una corrección silenciosa. Para mí, cuando una labor está bien hecha de corrección de un corrector de estilo es cuando el autor ni siquiera se ha dado cuenta de que ha tocado algo de lo que le ha escrito. Luego pasará por una corrección ortotipográfica, que la corrección ortotipográfica es la corrección lingüística que corrige los errores ortográficos, sintácticos, gramaticales y tipográficos, y además unifica pues, recursos, las mayúsculas, las cursivas, las comillas, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo hace pues también una correctora o un corrector, un técnico editor, ¿vale? Pero normalmente un corrector. Luego tenemos ilustraciones. Volvemos a lo mismo. ¿Qué objetivo tiene ese manual? Vamos a hablar de fantasía oscura, estamos haciendo ciencia ficción. Vamos a tener que unificar el estilo del manual, la maquetación, el diseño gráfico y las ilustraciones para que esos manuales nos den la idea que queremos, que siempre nos estén evocando la idea de esos manuales de rol. Y luego tenemos además que diseñar portada, diseñar la maqueta, la contraportada, tenemos que definir los tamaños, los números de página, eh, tenemos que elegir imprenta, la impresión, cómo va a ser, si va a tener un formato, si va a tener otro. O sea, todas estas cosas son tareas de los editores o de la edición profesional en los juegos de rol. Mm, Como nos quedamos sin tiempo, únicamente deciros que a partir de aquí, que es una faena muy importante también la comunicación de todo este proceso, la comunicación de los juegos, de qué van, la venta de esos productos, el fin último de la empresa es ganar dinero, pero es que se necesita pues, para seguir trabajando, para poder seguir trayendo productos y para poder pues, continuar
con vida en una empresa, ¿no? Entonces, hemos de tener conocimientos también o un estudio de mercado o conocer muy bien el sector donde nos movemos. Hemos de tener un plan de marketing, saber exactamente cuadrar las obras que vamos a ir a buscar o fuera, producción propia, para poder facturar durante el año y poder aguantar financieramente, ¿no? Y poder salir adelante. Y bueno, y luego tenemos que conocer los canales de distribución, que son canales de venta especializados. Podemos hacerlo a través de preventa, que sería directamente con el cliente final, pero nunca podemos obviar las tiendas, que son los que realmente no distribuyen, sino que realmente tienen el punto de venta y son esos puntos que nos van a dar muchísima visibilidad para que podamos seguir pues también con la venta y podemos seguir con nuestro trabajo. Bueno, me daría para horas y horas y horas de charla, imagino que incluso para una asignatura en universidad, pero bueno, sobre todo quiero que os quede claro que la edición profesional, cualquier apartado de esa edición profesional tiene que tener un objetivo y cada uno de los participantes, de los profesionales que participen, han de saber para qué están exactamente y cuáles son esos objetivos. Eso sí que me gustaría dejarlo claro, ¿no? Que cada uno es muy importante que haya comunicación en una empresa de edición. En cualquier empresa está clarísimo, pero en una empresa de edición es muy importante que cada uno sepa cuál es su papel y por qué se hace. Y que lo comente con los demás, además. Así que nada, os invito cualquier cosita, pues que nos podáis escribir, un mail a info@shadulas.es, cualquier pregunta que tengáis. Luego me parece que después de la charla también tenemos turno de preguntas, así que yo encantado. Me he dejado muchísimas cosas en el tintero, pero espero que os haya hecho una idea, por lo menos, de cuáles son esas tareas editoriales o cuál es este camino de la profesionalización en los juegos de rol. Así que hasta aquí. Muchas gracias, Fran. Perdonarme porque he hecho esa cosa tan característica de estar hablando solo con la cámara apagada, el micro apagado. Muchísimas gracias por tu charla. Sí que te quería... Luego te haré un par de preguntas que por lo menos Claro, a mí sí encantado. que Espero que os haya me entendido, interesa que haya mucho sido claro, porque No, es claro ha muy sido, amplio el desde luego. tema, es muy amplio, muy amplio. Muchas gracias por el esfuerzo de Nada, síntesis. nada, a ti. Seguimos la charla con la Perfecto. ponencia, la conferencia El tiempo de Albert Estrada. Albert Estrada, también rolero de sobra conocido por toda la comunidad. Él inició el canal de divulgación Culpa del Rol, al que se echa mucho de menos y esperemos que sus múltiples obligaciones y compromisos del que tenemos culpa todos aquí alrededor le permita retomarlo. También es diseñador del sistema de juego Portal. Ha publicado la aventura El secreto de los Nimblekins en ese sistema, una aventura realmente estupenda y extraordinaria. Y él nos va a hablar ahora encarrilamiento, encorsetamiento, encaminamiento, distinciones conceptuales que espero que nos aclare en el tiempo que tiene, que es todo para él ya. Muchas gracias. Pues quiero empezar precisamente agradeciéndoos a vosotros de nuevo la oportunidad que me brindáis de hacer esta presentación en la URJC, que ya la siento como mi casa, y la valentía que tenéis a la hora de presentar este tipo de proyectos, no solo este, sino muchos otros proyectos. Quiero aclarar que el secreto de los Nimblekins está con sistema ITOS, no con sistema Portal. Todavía no hay nada con sistema Portal, pero esperemos que eso cambie en el futuro próximo. Este título, evidentemente, un poco jocoso, de encarrilamiento, corsetamiento, un repaso de la A a la Z, jugando con esta idea precisamente de linealidad, lo he elegido, o mejor dicho, he elegido este tema porque en mi núcleo de juego, en mi comunidad, nosotros definimos... Para definir si una experiencia es suficientemente o no fruitiva, el elemento que tiene un 50% del peso, percentil arriba, percentil abajo, es si el director de juego te deja jugar. En una aventura en la que el director de juego te deja jugar, para nosotros ya es un aprobado, ¿no? Y si en una aventura el director de juego no te deja probar, pues ya pueden ser las descripciones, la acción, el giro final, todo lo que quieras, que para nosotros eso no nos llega al aprobado, ¿no?
Entonces, cuando se me planteó la necesidad de hacer una ponencia en ese entorno y que realmente fuera útil, pues igual que si tuviera que hablar a estudiantes de endocrinología, les hablaría de la diabetes, porque si no sabes la diabetes, pues no puedes aprobar endocrino. Pues con esto yo creo que es el punto donde más incidencia se puede hacer y mejores resultados se pueden obtener de todos los puntos que podríamos tratar en lo que es la dirección de partidas de rol. Y, como decíamos, pues es efectivamente una cuestión de semántica muchas veces, esto del encarrilamiento, el encorsetamiento, son términos, encaminamiento y encorsetamiento, me los he inventado yo. Lo cierto es que nos hace falta una Real Academia del Rol para que defina el significado de las palabras, ¿no? Porque te encuentras con palabras como, por ejemplo, sangrado, en las cuales, bueno, pues no está claro si el sangrado siempre es negativo, como defienden unos, o si el sangrado puede ser positivo o negativo. Que al final no te soluciona nada, porque la discusión acaba siendo de si ha habido o no ha habido sangrado, a si el sangrado es positivo o es negativo, pero el problema de base está ahí, o la realidad de base está ahí, que hay veces que es positivo y a veces que no, ¿no? Y con el encarrilamiento nos pasa mucho. Es un término que viene del inglés, viene de la palabra railroading, que quiere decir ir sobre raíles, y en el mundo anglosajón siempre se ha entendido como algo negativo, como un problema. Lo que pasa es que en el mundo hispano no se puede hablar de problemas en el rol, no se puede decir nunca que nadie lo hace mal en el rol, excepto que hagas cosas muy bárbaras, ¿no? Que cojas un cuchillo y se lo tires a uno de los jugadores para darle realismo, ¿no? Pero si no haces este tipo de cosas, nadie te puede decir que juegas mal. Cosa que para mí es un problema, porque cuando hay alguien que pues, está empezando y por ser novato, por su falta de experiencia, comete errores, resulta que se encuentra con un montón de gente que le dicen que no se pueden cometer errores, que si ha cometido algún error, si no le ha dado el suficiente foco a alguien, lo que ha pasado no es que le falta experiencia jugando y que soy Lorimara. No, es que es un monstruo, es que juega mal, es que se dedica a faltarle el respeto al resto de sus compañeros. Yo creo que, entiendo que se hace intentando ayudar, pero me parece que el remedio es peor que la enfermedad. Pero bueno, entonces me adapto a esta falta de academia que tenemos y desgloso encarrilamiento en los aspectos positivos, que es el encaminamiento, es el indicar por dónde puede ir la aventura, el ser un faro, ser una guía, y el encorsetamiento, que sería en este caso el equivalente al railroading anglosajón, que sería el no permitir moverte. Porque también me gusta salirme de esa idea de la linealidad, como de ir de la A y la B, que a veces nos lleva a errores, ¿no? A pensar que lo de la linealidad se basa en si vas de una localización a otra. La linealidad no se basa en la existencia de una secuencia, ¿vale? Si tú estás haciendo surf, pues irás del mar a la playa. Y tú podrás disfrutar de esa experiencia de surf y da igual que sepas que vais del mar a la playa, que esa secuencia esté establecida. Si yo estoy en la consulta y me van viniendo pacientes, pues los pacientes vienen en la secuencia que está establecida tal como están citados. O si a un detective le van saliendo casos, o tú tienes una campaña de policías a la que van llegando pues casos, pues esos casos van apareciendo en la secuencia que toque. La primera aventura, el robo de la joya, la segunda aventura, el asesinato de no sé quién, pero eso no lo hace encorsetamiento, ¿vale? Tampoco lo hace encorsetamiento que haya un límite espacial, que los jugadores estén en una nave, que estén en un barco, que estén en un tren, ¿vale? De hecho, cualquier premisa tiene unas necesidades de limitación y suerte de ello, porque si no sería injugable en una partida de rol. Entonces siempre estamos limitados por la premisa inicial de que pues estamos en una nave o nos hemos quedado atrapados en una isla desierta, y esa premisa inicial y respetar esa premisa tampoco es encorsetamiento. Si vosotros sois caballeros de la mesa redonda, pues hay una serie de cosas que tenéis que hacer. Tenéis que obedecer a Arturo, tenéis que buscar el grial, tenéis que ser caballerosos, salvar doncellas, y vuestros personajes están tan imposibilitados de romper ese límite como están imposibilitados de derribar una torre a puñetazos, ¿vale? Entonces eso no es encorsetamiento, eso forma parte de la premisa inicial en la que aceptas jugar. Como tampoco es encorsetamiento aplicar las consecuencias razonables que deriven de las acciones, ¿no? Si hay que ir a rescatar a la princesa y la princesa está en la torre del brujo, pues habrá que ir a la torre del brujo, no queda mucho más, ¿no? Si tú vas por la calle y sacas una pistola y empiezas a disparar, pues la policía te detiene y te mete en la cárcel. Y eso no es encorsetamiento. El director de juego no te está restando capacidad y libertad de imaginación, está haciendo lo que toca hacer en esa situación. Y luego a partir de aquí puede ser que te encamine, puede ser que en la celda donde te encierren esté ese PNJ que te da la pista que luego te permite reconducir la aventura. Pero eso es encaminar, eso no es encorsetar.
tampoco es encorsetar cuando el director de juego agiliza las decisiones, ¿no? Y dice, bueno, pues entráis en la taberna, os pedís unas cervezas, y dices, no, perdona, mi personaje no pide cerveza. Bueno, pues tu personaje no pide cerveza, ningún problema. Esa buscar una agilización de las decisiones no es, por supuesto, encorsetamiento. Y tampoco lo es que tú preveas escenas y preveas localizaciones. Si tú, como director de juego, has pensado en cuál va a ser el discurso del villano, pues lo planeas, lo ensayas incluso frente al espejo, pero eso no lo encorseta, no encorseta la aventura, porque luego ese discurso del villano se dará o no se dará en función de cuando enfrenten al villano. Y es verdad que se puede dar con el villano atado o con el villano teniéndolos atados a los jugadores, pero al final va a ser la misma historia. Hay gente que aboga por la improvisación y por el no preparar escenas ni preparar aventuras, porque eso hace más difícil que tú encorsetes o que tú encarriles. Yo creo que no es cierto, pero además de creer que no es cierto, creo que es un error de inversión de esfuerzo. Es decir, el mismo esfuerzo te cuesta a la persona convencer de que no encarrile, aunque tenga las escenas preparadas, que convencerle de que no prepare escenas. De la segunda manera consigues tu objetivo, que es no encarrilar, y de la otra manera consigues que no prepare escenas y además no siempre consigues que no encarrile, como veremos más adelante. ¿Qué es el encorsetamiento? El encorsetamiento es cuando el director de juego hace trampas, ¿vale? Que a veces pueden ser trampas que sin saltarse las reglas sean más mecánicas, ¿no? El típico ejemplo este de bueno, pues ¿quieres huir? Vale, pues tira a ver si encuentras un coche por los alrededores. Pero si estoy en plena Barcelona. Bueno, tú tira, porque a lo mejor no hay coches. Venga, tiro, mira, lo he sacado, hay un coche. Vale, pues ahora tira para forzar la puerta. Pero si soy un ladrón profesional. Tú tira, por si pifias. Venga, tiro, lo he hecho. Vale, ahora tira para hacer el puente. ¿En serio? Sí, tira. Venga, tiro, lo he sacado. Vale, ahora tira por sacar el coche del aparcamiento. ¿En serio? Venga, tiro, lo he sacado del aparcamiento. Ahora tira por conducir. Te están haciendo tirar hasta que falles alguna tirada, ¿no? Esto es un ejemplo de hacer trampas muy bochornoso, muy burdo. Pero en realidad es que es hacer trampas a un nivel mucho más global, porque el director de juego, cuya misión es interpretar al mundo y interpretar la lógica de la historia, si no está interpretando bien al mundo, está haciendo igual que un jugador que no interpreta bien a su personaje y que hace cosas que su personaje no haría para ir por donde quiere ir. Pues esto es lo mismo que está haciendo el jugador, el director de juegos. Está saltando ese contrato social, ¿no? La mejor manera de ver qué es o qué no es un encorsetamiento es preguntarse, si el jugador se pregunta si hacía falta que él viniera a la aventura o no hacía falta que él viniera a la aventura. Si da igual lo que hiciera, si tú no le estás dejando jugar, si el jugador se pregunta ¿para qué he venido yo a la historia? ¿Para qué he venido a esta partida? Entonces es cuando lo estás encorsetando, le estás arrebatando la agencia y le estás haciendo perder el tiempo. Un ejemplo de encorsetamiento sería, por ejemplo, asumir las acciones de los jugadores a malas, ¿no? A traición. Con esto que decíamos de la cerveza, pues imaginaos que hay un té envenenado y que tú, para que la historia vaya por donde quieres que vaya, necesitas que el jugador beba del té para que se drogue y se caiga inconsciente, ¿no? Y entonces tú le dices, bueno, pues te sientas, bebes del té y tal. Primero que estas cosas son muy cartonas. El jugador se da cuenta enseguida. Yo ahora estoy practicando a comportarme como una buena persona y a no caer en ello y a tragármelo y decir, bueno, pues me bebo el té. Pero, pues en general, si no hay confianza con el director de juego y te hace una de estas, el jugador va a decir, no, espera, yo no bebo de ese té, que a mí no sé de dónde ha salido. Y te va a acabar saliendo el tiro por la culata y te va a no servir de nada. Si vas a hacerlo, ten la educación, las maneras de decirle al jugador, ¿bebes del té? Que si es un jugador que tiene confianza, que te quiere ayudar, que quiere hacer que fluya la historia, pues ya verá que estás pidiéndolo desesperadamente que por favor beba de ese té y a lo mejor si es una buena persona, si no es como yo, te dirá, venga, va, bebo del té. Ya sé que me vas a envenenar, pero yo bebo del té y así la historia fluye. Pero hacerse la traición, pues puede ser un poco malo, ¿no? Y en relación con esto tenemos la famosa historia del logro cuántico. La historia del logro cuántico es esto de que tú hay dos puertas, izquierda y derecha, y abras la que abras da igual porque detrás hay un logro, ¿no? Esto puede ser peor, puede ser mejor, dependiendo de las circunstancias. Bueno, hay cosas que cantan más. Si tú estás explorando un dungeon, abres una puerta y te encuentras a un ogro, pues tampoco no es muy relevante. Si tú has estado discutiendo con el anticuario y al final has decidido no comprar la estatuilla y a la mañana siguiente cuando te despiertas descubres que tu compañero de piso ha comprado la estatuilla que tú no querías comprar, pues ahí sí que dices, hostia, ¿yo para qué he venido a esta historia? Yo no hacía falta que jugara, ¿no? Sí que es cierto que hay mecánicas en diversos sistemas que favorecen que tú puedas
forzar una acción a un personaje, ¿no? Y te doy una pepa y tú bebes del té envenenado, ¿no? En mi opinión son, pues eso, mecánicas defectuosas que dan pues un resultado defectuoso. Y todo esto se parece y está muy relacionado, que no tengo tiempo para desarrollar más este asunto, con los conceptos del Deus Ex Machina, con los conceptos de la premisa inicial, ¿vale? Con los conceptos de la supresión de la incredulidad. Para explicarlo muy rápido, no es lo mismo que en una novela a los personajes les toque la lotería y a partir de ahí les pasen cosas, que les pasen un montón de problemas y al final de la novela les toque la lotería y los problemas se solucionan. Que te toque la lotería es igual de inverosímil, pero no es lo mismo si forma parte de la premisa inicial que si forma parte del final. Pues con estas cosas, con estos encorsetamientos, pasa lo mismo. No es lo mismo que entréis en la casa encantada porque es la premisa inicial, que al final de la aventura te fuercen a entrar en una casa encantada a la cual tú no tienes ningún interés por entrar. Y a partir de aquí se generan una serie de medias verdades que a mí me irritan particularmente sobre el tema del encorsetamiento del railroading. La primera es que se da menos en una partida improvisada, o que no se da en una partida improvisada. A lo mejor sí que es verdad que se da menos en una partida improvisada, pero no es cierto que no se pueda dar. Yo me he hartado de ver partidas improvisadas en las cuales le dices al director de juego, vale, busco el campanario del pueblo. No hay campanario del pueblo. Bueno, pues entonces pregunta a un campesino, no hay ningún campesino. Pues me suba un burro, no hay burros en el pueblo tampoco, ¿vale? Porque ese director de juego, como está improvisando y como no se siente cómodo al estar improvisando, pues te encorseta, ¿vale? Porque encorsetar es eso, encorsetar no es que el director de juego te lleve por donde él quiera, es que no te deje ir por donde tú quieres ir. Y a veces cuando no tenemos la seguridad de una partida preparada, nos resulta más fácil encorsetar y forzar las cosas. Por eso poner varios caminos no funciona, porque a mí no me vale que haya 1000 caminos. A mí lo que me vale es que me dejes ir por el camino que yo decido, no que haya 1000 donde elegir si yo quiero elegir el 1001, ¿no? Tampoco es más fácil que improvisar la partida. Forzar a los jugadores que vayan por un camino es mucho más difícil que tener que improvisar una partida, sobre todo si se dan cuenta de que le estás forzando y entonces empiezan a rebotarse y empiezan a ir en contra de lo que tú quieres hacer. Entonces ya no hay manera de que la partida funcione directamente, ¿no? Y finalmente no hay gente que lo disfrute, el encorsetamiento. El encaminar, el indicarte por dónde están las cosas, el que tú no te veas perdido con 150 PNJs con los que habláis y no sepas por dónde ir, eso puede ser bueno. Pero el que no te dejen jugar, ni tu final es tan bueno, ni la banda sonora que has pensado para la escena 5 es tan buena, como que valga la pena romper lo que es la esencia del rol, que es que a ti se te permita jugar. Y luego hay otro concepto sobre esto que me gusta reivindicar también, que es el de micro-railroading, que en realidad no se basa en llevar a los jugadores por donde quieres ir, sino que se basa en vengarte del jugador que no está yendo por donde no quieres ir. Entonces, tú le dejas, bueno, pues puedes hacerlo si quieres, que sepas que seguramente vas a morir, porque ese mapache gigante es muy peligroso, pero si quieres hacerlo y morir, yo te dejo, porque yo no encarrilo. Yo solo amenazo, yo solo me vengo, ¿no? Que sería la típica tirada esta de tira para ver si pifias, ¿no? Porque no he ido por el camino que tú querías, entonces me haces tirar para ver si pifio, no pifio normalmente, o cuando te pide, ¿no? Es que no has dicho que has cogido el móvil. Estas cosas tienen un problema, que es que te colocan en el mood, en el ambiente de máster contra jugadores. Se rompe la confianza y eso es nefasto para la partida, porque ya tú estás constantemente viendo a ver por dónde te la va a jugar el director de juego y ninguno se está preocupando de que la partida salga bien. Estás en un mood de rivalidad que normalmente suele dar pues efectos negativos, ¿no? ¿Cómo podemos combatir ese railroading? Lo primero es asumir que está mal, que, oye, en el rol se pueden hacer cosas mal y cantando en un karaoke se puede desafinar. Fíjate tú. ¿Que no pasa nada por desafinar en un karaoke porque estás con tus colegas? Pues estoy de acuerdo, pero se puede desafinar en el karaoke. Y jugando a rol, ¿que no pasa nada por hacer cosas mal? Pues estoy también de acuerdo, pero esto está mal y de entrada, pues lo primero que tienes que hacer es evitarlo, ¿no? Luego, si a ti el construir por escenas, que repito, no hay ningún problema, te evoca encarrilamiento, pues empieza a construir por personajes, empieza a construir por problemas y empieza a construir por localizaciones, que pueden ser elementos que te faciliten tener un caldo de cultivo donde allí la historia que se desarrolle pues sea lo más chula posible y que no te fuerza una linealidad, que ese es otro de los errores y de los conceptos que tenemos mal entendido de partida lineal. Se dice que nosotros hemos asimilado railroading a una partida lineal. La linealidad de la partida no es más que una manera de presentar la información. Tú una partida puedes presentar la información de forma más o menos lineal, por personajes, por escenas, por localizaciones, o tú la puedes presentar en forma de un libro, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos leído un libro que hemos dicho, esto es una partida de rol? Pues eso es un libro, es una cosa muy lineal, pero es una presentación de información que tú luego vas a llevar a la mesa.
Y del mismo modo, una vez la has llevado a la mesa, esa partida ya es lineal. Han pasado las cosas que han pasado. Si la has grabado y la quieres ver en YouTube, no cambia ni una coma, ni un acento, ni una vocal de todo lo que se ha dicho. Es más lineal que eso, no puede existir. Vuelve a ser uno de estos problemas en los que nos falta una Real Academia que defina qué es partida. Si el documento previo que tenemos o lo que se juega en la mesa, o que nos dé palabras para ambas cosas. Otra solución interesante, no pensar en las soluciones. Si tú no piensas en cómo se resuelve tal problema, no vas a forzar a los jugadores a que utilicen esa solución que tú has pensado y se estén ahí buscando, proponiendo 1000 soluciones válidas para que den con la 1001, que era la que tú habías pensado. Y además va a tener otro efecto psicológico, que es que tú te vas a ver apurado porque no hay ninguna solución que tú hayas pensado y la solución que propongan los jugadores te va a valer, no te va a costar aceptarla porque no has pensado soluciones, ¿no? Y luego la otra cosa es preparar muchas escenas, muchos personajes, muchas localizaciones, jugar muchas veces la partida, de esa forma no lo puedes encarrilar porque hay 200 PNJs, con lo cual tú no puedes forzar que hablen con los 200 PNJs y siempre te queda la esperanza de que de las 20 veces que vas a jugar esa partida, alguna vez hablarán con ese enano que tú tienes tantas ganas de interpretar y que te mola tanto, ¿vale? Y finalmente, ¿cómo podemos hacer para facilitar ese encaminamiento? Es indicar a los jugadores por dónde tienen que ir, pero siempre respetando que luego la elección sea la que quieran. Primero poniendo más de un camino que se pueda transitar y recordando que no solo se puede transitar por esos caminos, ¿no? Pero pues que haya diferentes opciones por dónde ir y que las opciones estén donde tocan, ¿no? Si tú cuando diseñes una aventura, no pienses en lo que tú necesitas, no pienses en, bueno, los jugadores entran en el baño, se encuentran un tío muerto con una jeringuilla ahí al lado, si se la inyectan, desarrollarán superpoderes. Las posibilidades de que los jugadores cojan una jeringuilla al lado de un cadáver y se la inyecten son ninguna. Entonces, si tú estás pensando con esa premisa de entrada, tú no estás diseñando la aventura, tú te estás haciendo trampas a ti mismo, ¿no? Estás trabajando para lo que van a hacer si encuentran a un tío muerto en el baño es llamar a la policía. Por tanto, cuando diseñes la aventura, piensa en que el camino que va a tocar ahí va a ser llamar a la policía, no inyectarse la jeringuilla esta misteriosa, ¿no? Tenemos que usar los impulsos que tienen los personajes y los jugadores también. Si el personaje es pregenerado, si se lo has dado tú, apúntales bien claro cuál es el impulso que motiva a sus personajes, porque si no se les puede pasar entre trato o trasfondo. Y si no, conoce cuáles son los impulsos de los personajes jugadores, aprovéchalos para encaminarlos en la dirección que quieres ir y también aprovecha al jugador, que también es una fuente, ¿no? El jugador tiene curiosidad, el jugador va a ir a aquello que le despierta la curiosidad. El jugador tiene ganas de hacer cosas interesantes, no ha venido a aburrirse, con lo cual también es fácil que vaya por ese camino. El jugador quiere adrenalina, quiere combate, es fácil que vaya por ahí. El jugador quiere venganza, es fácil moverle a través de la venganza para que vaya por donde quieres ir. Otra técnica es usar la psicología inversa, ¿no? Llevad esta carta al varón, pero no la abráis. O podéis visitar cualquier habitación del hotel, excepto la 201. O prometedme que no iréis a este sitio que es muy peligroso. Pues ya los jugadores van a ir ahí, sí o sí, quieras o no, ¿no? Luego, en cómo señalar estos caminos, si los jugadores se quedan bloqueados, sin usar Deus Ex Machina, que sea la forma más natural posible. Una manera que a mí me gusta mucho es utilizar PNJs con los que los jugadores hayan contactado con anterioridad. Si yo he llamado al forense para preguntarle qué ha encontrado en el cadáver, ese forense puede volverme a llamar 3 horas después para decirme que ha visto una noticia en el diario que han robado un cargamento no sé qué. Y eso cuela más, no llama tanto la atención como que aparezca un PNJ de la nada a explicarme cuál es el camino a seguir. Y el jugador siente que es mérito suyo, que es responsabilidad suya, porque a él se le ocurrió acudir al forense en primer lugar y ahora está cosechando los éxitos de haber acudido al forense, ¿no? Y luego advertir a los personajes de las consecuencias de lo que hagan usando PNJs, ¿no? Si el enemigo al que se tienen que enfrentar es terriblemente bueno en combate, pues mejor que lo que haga es que se cargue al duelista que les ha derrotado en la partida anterior. De esta manera ya les estás transmitiendo que este tío es muy chungo, que no se tienen que enfrentar a él, sin tener que matarlos, porque si no, si tú les dices que hay un tío muy chungo, pues todos los malos son chungos. Un jugador puede decir, pues venga, pues me enfrento a él y morir cuando nadie quería que eso ocurriera, ¿no? En cambio, si lo ha visto, si ha visto en carnes de un PNJ, pues es más fácil que comprenda el mensaje y que se encamine en la dirección correcta. Y esto es todo lo que quería contaros. Creo que más o menos estoy en el tiempo. Muchas gracias y como dice Fran, pues habrá tiempo luego para las preguntas. Muchas gracias, Albert. El tiempo clavado, nada que protestar en ese sentido. Y efectivamente después yo creo que habrá bastantes preguntas para ti. La última charla de esta mesa va a ser la que va a llevar a cabo Mireia.
Buenas. Mireia Machancoses, ¿qué tal? Bueno, ya te veo ahí perfectamente en imagen. Yo creo que también es conocida más que de sobra. Mireia es una persona de referencia en el rol en vivo en España. Podéis seguir, entre otras cosas, podéis seguirla en su blog La Mirada de Gorgona. También es autora de aventuras como Sección Oculta. Perdón, más que aventuras, juegos como Sección Oculta o como Eureka, que espero que veamos lo antes posible. Y que tiene una ponencia bastante... Bueno, cuando hablamos de la temática, creo que fue de las más llamativas, así que no te quiero quitar ni tiempo para explicarlo siquiera. Tu tiempo. A ver, que yo no he probado antes cómo poner el... abrir bandeja, vale, que no sabía poner el power, que es que este es el... A ver, ¿dónde está? Perdón, esto me pasa siempre, cada vez. No te preocupes, que nos pasa a todos. ¿Estáis viendo? Perfectamente. Vale, aquí. Y ahora F5 de toda la vida. F5 de toda la vida. Vale, ahora sí que lo veis, ¿no? Sí, mira, ya se ve perfectamente. Y lo que no sé es por qué veis la diapositiva siguiente o eso la veo yo. La veo yo, creo. Nosotros vemos solo la presentación primero. Vale, perfecto. Vale, pues voy allá. A ver, bueno, mi ponencia es un poco diferente a todas las anteriores y me disculparía por anticipado, pero no. Yo soy una persona que adora la teoría, que vengo de un contexto académico además, entonces a mí me gusta intentar pues expandir un poco las fronteras y me voy a meter en algo que no había tocado hasta ahora, que tenía reservado para el blog, pero que ya estuve hablando con Leandro de hacer un artículo al respecto y dije, pues vamos a ello para el congreso también. Así que nada, muchas gracias por invitarme, que casi me lo olvido. Y yo vengo aquí a hablar del rol como patrimonio inmaterial, en concreto como patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué? ¿Por qué digo estas cosas? Bueno, ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial? Para que los que no lo sepáis, es uno de los tipos de patrimonio que distinguimos la gente que trabajamos en historia, cultura, etcétera, y es aquel que no está definido por los restos materiales que deja, por esa materialidad, ya sean, pues no sé, es más fácil los arqueólogos, como es mi caso, pues la parte del patrimonio material serían, por ejemplo, las diferentes vasijas que puedes encontrar en una época u otra, ¿no? El patrimonio cultural inmaterial va más allá de ahí, es lo que se transmite oralmente, los usos y tradiciones que pueden ir ligados o no, aparte de ese patrimonio material, pero que no son tangibles. Entonces, la UNESCO, ¿qué nos cuenta del patrimonio cultural inmaterial? Pues lo que dice, que el patrimonio no se limita a monumentos ni colecciones de objetos, sino también esas tradiciones o expresiones vivas y heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como, y aquí quiero recalcar todo esto, ¿no? Tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y al universo y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Quedaros un poco con esos conceptos porque se van a relacionar bastante con nuestra práctica y iremos a ello luego. Entonces, luego además, ¿qué nos dice la UNESCO? Esto está tal cual de la última definición que cogen en su web, ¿no? Que el patrimonio cultural inmaterial es tradicional, vale, eso por un lado, pero también es contemporáneo y viviente, sigue vivo, sigue en funcionamiento, sigue transmitiéndose. Es integrador, coge a todas las culturas, coge a todas las franjas de edad. Es algo que está y que genera la cultura y que de hecho para mí el patrimonio inmaterial es aquello que vertebra una sociedad. Por otro lado, es representativo, es lo que la caracteriza a nosotros, esos usos, esas costumbres, ese patrimonio inmaterial es lo que define cada una de las diferentes culturas, sea esa cultura la occidental española, por ejemplo, o sea esa cultura una tribu africana de las que están casi en peligro de desaparición. Todo eso sigue siendo patrimonio inmaterial y a veces como que lo asociamos solo a culturas igual en vías de desaparición y no lo es. Todo cómo nos relacionamos. TikTok sería parte de la cultura occidental actual y de hecho global. Y sigue siendo cultura. Eso es algo que quiero que tengamos en cuenta. Y luego basado en la comunidad. Es muy importante
tu costumbre en tu casa no te hace patrimonio cultural, sin embargo, dar 2 besos cuando ves a alguien o cómo eso está cambiando, por ejemplo, por darse el codo en tiempos del COVID, eso es parte de ese patrimonio inmaterial. No son cosas que no dejan rastro, pero que nos articulan como sociedad y nos permiten vertebrarnos y relacionarnos entre todos. Entonces, ¿por qué me lanzo a cuadrar el rol aquí? Y voy a anticipar que mi reflexión viene desde los restos materiales, que entraremos, y la preservación, pero creo que era importante hacer todo este cuerpo teórico. ¿Por qué? Pues porque el rol es fundamentalmente oral. Puede ser escrito, y lo veremos luego en alguno de sus tipos, pero es algo que se hace en comunidad y de una manera que no deja rastros. Luego, forma parte, antes hemos dicho comunidad, pero de una subcultura. Yo aquí estoy cogiendo de referencia la obra de María Moreno, el LARP como subcultura, en la que argumenta muy bien este proceso, y es que dentro de la cultura, en este caso occidental, aunque es verdad que hay rol en otras culturas, identificarse como rolero es definitorio de quiénes somos y de cómo nos relacionamos con el resto, al menos para una parte importante. Como bien estaba diciendo Albert antes, tenemos una serie de vocabulario en común que puede estar más o menos definido. Ahí viene toda esta parte de teorización y luego quiero volver sobre ello. Pero que tengamos un vocabulario en común, que podamos decir esto es una partida, esto es un one shot, estos son los mitos de Chulu, aunque eso sea cogido de los literarios, ¿no? Nos permite identificarnos. Muchas veces vemos nuestras camisetas con dados, con chulus, con no sé, con logos de las editoriales, aunque sea, y sabemos que esa otra persona pertenece a nuestra misma subcultura, que va a entendernos, que va a apreciarnos, que es uno más de esa comunidad. Y para mí eso es clave en lo que voy a intentar argumentar hoy. Luego, se transmiten grupos que además sus costumbres difieren de otros grupos similares en su ejecución. Mi mesa de juego, hoy en día en un contexto global es un poco diferente, pero aún así se nota. Mi mesa de juego de toda la vida, esa con la que empecé a jugar con 15 años, en mi club pues no hacía las cosas de una manera. Yo ahora me siento a jugar con otras mesas de juego que llevan tantos o más años como nosotros y de repente hacen algo que a mí me chirría. Por ejemplo, tirar por mí como jugadora detrás de una pantalla de juego. Y dices, y esto me chirría, ¿es porque eso es rol mal jugado? No, es porque en mi grupo de juego, en mi comunidad más estricta, se hace así. Es como cuando en una fiesta de pueblo se hace, no sé, se saca a la Virgen de madrugada y en el pueblo de al lado se la saca por la mañana y no, te suena raro de no, pero si a la Virgen este día se le saca así, entonces no, tú la sacas así, ¿no? Entonces, a la vez tienes una cultura en común, entiendes que es la figura de la Virgen, en nuestro caso entendemos que es una partida o una tirada de rol, pero la ejecutas de manera diferente. Y luego la actividad en sí no genera registro fósil. Tú puedes hacer una partida de rol y no haber dejado ningún rastro que a mí como arqueóloga de aquí 2000 años me diga esta gente estaba jugando a rol. Y ya veremos que esto lo matizaremos porque obviamente sí hay restos materiales asociados, pero no es lo sustitutivo de la actividad, ni ese resto material automáticamente nos dice estaban jugando tal partida de tal año, salvo excepciones. ¿Qué problemas le veo yo a la definición entonces del rol como patrimonio? Bueno, está claro que estoy estirando un poco las cosas, pero por una parte que es una nueva tradición, ¿no? Yo considero que el rol está comenzando su segunda generación, contando generación en la clásica división de 30 años, ¿no? Estaríamos ahora en los inicios o quizás a mediados en algunas partes de la subcultura de la tradición. Si alargamos algunas cosas que hubieron hacia mediados del siglo XX, podríamos decir que estamos incluso en la tercera generación, pero me parece estirarlo mucho. Con lo cual, pues en la parte tradicional es la que está más cogida aquí por los pelos. Pero para mí es importante porque se está iniciando la tradición y cómo se transmite
es muy importante, y creo que desde la sociología y sobre todo desde la antropología, pillar una nueva forma de cultura y subcultura iniciándose también es importante para su estudio. Y luego, pues, los límites de qué es una práctica contemporánea y qué no lo es. Pero, bueno, son cuestiones que quedan aquí que espero desarrollar en un futuro. Vale, entonces vamos a dar en la parte que a mí más me toca. Yo he estudiado museística, entonces la parte de la conservación del patrimonio inmaterial es una parte que a mí me toca mucho y que llevamos mucho tiempo, sobre todo desde el rol en vivo, preocupados por ella, ¿no? ¿Qué queda después de que yo juegue una partida? Y quizás cuando esto es una mesa de juego nos importa menos, ¿no? Pero cuando hacemos un evento para incluso cientos de personas, que tiene un impacto emocional muy fuerte, y luego ¿qué nos queda de esta experiencia? ¿Cómo la transmitimos? ¿Cómo la estudiamos? Para los que no lo conozcáis, en Rol en Vivo sí que tenemos el Entrerefs, que es la conferencia española de rol en vivo. Llevamos casi 10 años, creo, este año ya, teorizando, buscando un vocabulario en común y enfrentándonos a todo este tipo de problemática, ¿no? Y es una cosa que hemos hecho mucho hincapié, se han hecho varias conferencias y que además se está trabajando mucho en esto. ¿Cómo dejamos registro de esta actividad inmaterial? Entonces, ¿cómo funciona esto del patrimonio inmaterial? Vale, por una parte está la ejecución, ¿no? Cuando haces la actividad, la práctica surge, tú empiezas a jugar y se desarrollan los elementos. ¿Qué elementos tenemos aquí? Los manuales, los dados o los disfraces en el caso del rol en vivo, ¿no? El atrezo. Eso surge conforme vas jugando y puede surgir de maneras independientes. Y en rol en vivo se ve mucho, ¿no? Comunidades que sin saber qué es esto del rol en vivo se lanzan a jugar y luego pues descubren que hay más gente que lo hace, ¿no? Entonces la práctica surge de una manera u otra. A partir de ahí, ¿qué sucede? Se transmite. ¿Cómo se transmite? Pues se enseña haciendo. La mayoría de las veces, ahora empezamos a tener un cuerpo de teoría, pero pues quien empieza a jugar no se suele leer un tratado, ¿no? Se sienta a una mesa y la mesa con la que se sienta es la encargada de transmitirle la cultura de cómo se juega. Es que incluso aunque te leas un manual, es muy difícil y la experiencia difiere un montón de cuando te sientas y ves cómo funcionan, ¿no? Cómo se lanzan esos dados, cómo se genera la interacción entre el narrador y los participantes. Y por tanto, la practicidad es un elemento esencial para la transmisión. Y por tanto, luego dices, vale, ¿y cómo paso esto de una manera más efectiva? Y surgen esos medios de transmisión. Escribir el juego de rol al que juegas para que puedan jugarlo otros es como lo más básico, ¿no? De los medios de transmisión en el rol. Y por último, la conservación, ¿no? Ya nos planteamos, vale, esto se ha ejecutado, se ha transmitido, la cultura sigue, se retroalimenta, pero ¿qué nos queda de ella cuando acabamos de jugar? Bueno, pues por un lado los elementos físicos de la práctica, y ahora los veremos, y por otra la posibilidad del registro de lo oral. Igual que pasa en el resto del patrimonio inmaterial, las cosas hoy en día, por suerte, no hace falta solo registrarlas a vuela pluma, sino que se pueden grabar de varias maneras. Y ahora veremos también lo que supone grabarlo para el desarrollo del medio. Uy, ay, perdón, he perdido la presentación. Vale, aquí, perdón. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los diferentes tipos de rol conllevarán con ellos diferentes problemáticas, diferentes modos de transmisión y diferentes registros fósiles asociados. ¿Vale? He destacado tres grandes bloques, aunque podríamos dar aquí también para otra conferencia en sí misma. Por un lado, el rol en vivo, el LARP en contexto internacional, vestirse, hacer tu personaje, eres tú en todo momento, interactúas con un mundo la mayoría de veces 360 grados. El rol en mesa, ¿no? Esa experiencia mediante dados, pantalla de juego, descripción de las acciones y no solo narrativa. Y el rol asíncrono, el rol que se genera no, como lo digo, no es porque sea online, que la mayoría de sus veces es, sino porque los jugadores no están jugando en el mismo momento temporal. De ahí que yo acuñe lo de asíncrono, y ese asíncrono puede ser por cartas, que es el modo más tradicional, ¿no? El rol epistolar,
pero hoy en día el rol por foro fue muy importante hace unos años y ahora el rol por Telegram está pegando fuertísimo. Hay una captura de una de mis partidas, ¿no? Y de eso, como podéis ver, el registro que queda es muy diferente. Entonces, hay dos modos de preservación para mí muy importantes. Por un lado, la tradicional. Y pongo aquí una mezcla de todo, ¿no? ¿Qué nos queda tradicionalmente de una partida de rol? Pues lo primero de ello es la documentación que se genera durante la elaboración. Ahí hay una captura de pantalla del próximo rol en vivo que vamos a hacer desde Producciones Gorgona, de todos los personajes, todas esas fichas de personajes que nosotros le entregamos a los jugadores que tienen sus historias, que no es el rol en vivo en sí, es el material que hemos generado para provocarlo, pero que es una parte importante del mismo y suele dejar un rastro ya sea digital o ya sea físico, los tradicionales cuadernos de preparación de partida del máster, las notas que el jugador toma a lo largo de la partida son importantes. Por otro lado, los restos materiales asociados. Por ahí hay una foto que arriba a la derecha que podéis ver unos cuernos de fauno, una libreta, unas tarjetas identificativas, la caja de mi varita, porque eso es todo lo que generé yo, sin contar el vestuario de un personaje para un rol en vivo que se llama College of Wizardry. Todos esos recuerdos, eso es lo que me guardé, está en una caja, a mí me permite recordar la experiencia, pero no es la experiencia en sí, pero sí que es algo que se podría encontrar y se podría estudiar por sí mismo. Los dados, sean artesanales o sean industriales, pues ahí en el medio más props, pero lo he situado ahí porque está en medio de la documentación, la publicación, los restos materiales, porque en el medio podéis ver una pequeña cajita que pone Arsenical Lies, eso es un rol en vivo en caja, autogenerado. Entonces es a la vez el material del juego, a la vez que es un prop y es un registro material que nos queda del mismo. La publicación, eso en rol en mesa se ve muchísimo más que en vivo o en asíncrono, ¿no? Los manuales. Los manuales que te cuentan cómo es el sistema de juego, que muchas veces además dedican una parte a la teoría, aunque a veces nos parezca que no, pero es el típico apartado de que es un juego de rol. Daría para una tesis estudiar los diferentes que son juegos de rol. Y que además, pues, unifican la práctica en sí misma y dejan pues su registro. Y por otro, la fotografía. La fotografía es un medio que sobre todo para los roles en vivo nos ha significado un montón. Aquí dos roles en vivo, uno que organicé yo y otro que ayudé a organizar, Robota y Hasta que la mafia nos separe, en la cual se hizo mucho hincapié en tener una buena fotografía documental. Porque si no, de lo que es la experiencia de verdad y no esas fichas generadas antes o esa documentación, esa preparación, no quedaba nada. Entonces es una manera de fijar y transmitir lo que estamos realizando. ¿Qué ha pasado en los últimos años? La emisión, el rodaje, el rol online, el rol emitido, para mí ha transformado lo que es la documentación y la preservación del rol como patrimonio inmaterial. En el momento que tú coges y grabas una partida online, estás grabando por completo la experiencia. Ahí sí que tienes, en teoría, todos los elementos. Y quiero hacer hincapié en el teoría porque en realidad, a la hora de la verdad, a la vez que estás emitiendo, que estás grabando, estás transformando la experiencia. Entonces, al rodar, he puesto aquí dos ejemplos. Hijas del Jueves, que están emitiendo la gente de Éxito Crítico hoy en día, pues la última partida que estoy viendo, así que he sacado la transmisión, que es rol, además, por internet directamente, ¿vale? Llamémoslo online. ¿Qué pasa? Que ya mira todo el mundo a la pantalla y la experiencia no es la misma que tienes tradicionalmente en tu mesa de juego, aunque puedas ver algunas de las dinámicas. Y luego, bueno, pues los archiconocidos Critical Role, que han llevado la afición un paso más allá, en los que sí que están jugando, están intentando recrear lo que es una mesa de juego tradicional. Tienen una mesa, tiran los dados en físico, tienes bueno, una calidad de producción, obviamente, hoy en día brutal, pero bueno, ahí está lo que se ha denominado el efecto Mercer, ¿no? Cómo juega este máster está influenciando al resto de los másters y está transformando la experiencia y por lo cual está fijando de determinada manera una tradición que hasta ahora era inmaterial y muy dependiente de los diferentes grupos de juego.
para mí todo esto es positivo, ¿no? Es porque ha permitido la popularización, la preservación, ha mejorado las posibilidades de estudio del rol desde el punto de vista académico. Ahora mismo, si quieres estudiar un tipo de partidas o cómo, por ejemplo, cómo se hace el terror en partidas de rol, puedes verte centenares de ejemplos que hace 10 años era totalmente impensable. Entonces, es verdad, ha mejorado el registro y ha mejorado nuestras posibilidades de estudio, pero a la vez hay que ser muy conscientes de que lo estamos transformando con ello. Y sin entrar, ¿no?, en juzgar, sí que es un elemento que me gustaría mucho que tuviéramos en cuenta. Juegas para el público. Y cuando juegas para el público has transformado los tiempos. Normalmente no se emite más de 2 horas seguidas, quitando los de Critical Role que hacen sesiones completas de 4 horas. Se intenta no hacer las pausas, no hacer los mismos cachondeos, intentar siempre dar también al público, ¿no?, una serie de espectáculo que no es lo que buscas a veces cuando estás jugando con tus amigos en tu casa, con los ganchitos, con las pizzas, con lo que haga falta. Y luego, aquí ya casi para acabar, quiero hacer hincapié en que el juego es cultura. No he hecho toda una introducción que tenía preparada por falta de tiempo, ¿no?, sobre definiciones del juego y volver, ¿no?, al Homo Ludens y estas cosas que creo que los que nos dedicamos a los juegos conocemos ya. Pero el juego está ahí, el juego es parte de la cultura, el patrimonio inmaterial recoge específicamente que el juego es cultura inmaterial y, por tanto, está sujeto a una serie de protección legal. Y voy aquí a dejar caer la Ley 10/2015 para la salvaguardia del patrimonio inmaterial, que es la ley más reciente en nuestro país de protección del mismo, ¿no? Que obviamente pues va a ser difícil que consigamos ayudas para salvaguardar el patrimonio inmaterial desde nuestro punto de vista, pero el juego es cultura. Disculpad un segundo. Ya está. Y por tanto, como es cultura, debería ser estudiado desde los museos, desde la academia, universidades, etcétera. Y se está haciendo, está en algunos museos, sobre todo de antropología, se está haciendo un montón de hincapié en el estudio del juego, y creo que el juego de rol, como parte de los juegos, se va a ir abriendo camino cada vez más y que deberíamos hacer un esfuerzo porque esto fuera así. También un esfuerzo desde la comunidad para esa preservación de la historia del juego de rol, que desde la comunidad salga gente que estudie y difunda diferentes aspectos del juego y, por tanto, con todo esto se pueda comenzar una disciplina científica de estudios de rol que vaya más allá de las tradicionales, que para mí son estudiarlo desde la literatura, que hay bastantes artículos ahora mismo publicados, o desde la didáctica, ¿no?, esa parte de los juegos de rol como material educativo. No, para mí los juegos de rol son mucho más, son parte de ese patrimonio inmaterial y, por tanto, deberíamos de protegerlos y estudiarlos desde muchísimos puntos de vista más. Y, por tanto, esto, pues el rol es una subcultura, dejo ahí el concepto. Tiene unos problemas de conservación derivados que deberíamos de plantearnos, sobre todo los que queramos abordarlo desde un punto de vista académico. Ya hemos hablado de que es una disciplina en ciernes y que, por tanto, deberíamos intentar abordarla también desde la antropología, aparte de la literatura y la didáctica. Y para mí, además, el rol tiene un componente artístico y volvemos a esa parte de patrimonio. Indisoluble. El rol para mí es un modo de expresión artística, en parte literaria, pero muchísimo más para mí de artes escénicas, y lo he visto muchísimo menos reflejado en los estudios, al menos en nuestro país, porque sobre todo en el rol en vivo lo vemos mucho, ¿no?, el cómo expresar, casi más cercano a la performance, a las bellas artes. Y creo que ahí queda muchísimo más por aproximarnos y estudiar. Y necesitamos ponerlo en valor, necesitamos que entre en las instituciones, necesitamos que sea considerado una materia de estudio. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar aquí mis elucubraciones. Y bueno, dejo aquí un meme que creo que va mucho al pero que empezamos a tener muchos una edad, que esta cultura ya se está formando y, por tanto, las prácticas van a cambiar y empieza a ser muy importante registrarlas y estudiarlas. Y ya está. Muchas gracias, Mireia. Realmente aleccionadora la ponencia.
si os parece, pasamos a tema de preguntas, debate, como queráis enfocarlo. Si queréis, por empezar un poquillo, retomamos la que planteaba Albert Estrada en el chat para Fran. En España, ¿quién puede vivir del rol, Fran? ¿Estás muteado? Buena frase esa de muteado, me suena de algo. Digo que en España, yo creo que si tienes las ideas claras y buscas ese objetivo, sí que cualquiera de ellos se puede dedicar y puede trabajar. Solo que nadie puede saber cuántas de esas personas pueden ser, ¿no? O sea, yo conozco ilustradores que se ganan la vida gracias al rol. Aquí tenemos personas que están contratadas gracias al rol. Y lo de los másters puede ser un poquito más complicado, pero también creo que se puede hacer. Entonces, de todas formas, hay varias maneras. Una cosa es estar por cuenta ajena o estar por cuenta propia. Entonces, eso es lo primero que te tienes que plantear. Si tu plan, digamos, de futuro es estar por cuenta ajena y bueno, pues vas a tener, yo creo que bastante más faenas. Perdón, por cuenta propia, si estás por cuenta ajena, lo que tienes que buscar es esas empresas que te pueden permitir pues hacer eso, ¿no? Pero hoy en día hay un volumen de publicaciones, un volumen de gente y yo creo que sí que permite de alguna manera ganarte la vida en todas las facetas del rol. Otra cosa es que haya trabajo para 2.000 personas o para 1.000 o para 500, yo eso no lo sé, no sabría medirlo, pero sí para muchas de ellas sí. Pues mi impresión. Si se me permite, yo vivo parcialmente Sí, claro, del claro. rol. Yo Claro, soy autónoma y yo facturo sí. gran parte de lo que facturo del rol. Eso es otra cosa, o sea, vivir a lo mejor a tiempo completo, quizá no, a tiempo parcial, como tú estás diciendo, también conozco mucha gente. En fotografía pasa también, ¿eh? O sea, en fotografía es un sector que quizá no puedas vivir a tiempo completo, pero sí puedes empezar pues haciendo tus eventos sociales y poquito a poquito introduciéndote. Lleva mucho tiempo de inversión. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que tú empiezas haciendo una aventura y si gusta te van a encargar otra y si gusta pues te van a encargar otra. Pero yo sí lo veo posible, la verdad es que sí lo veo posible. Lo primero es tener esa fe y esa creencia. La fe no está basada en una cosa inmaterial que nosotros creemos, que tal, no. Fe en tu trabajo y en que las cosas se hacen bien y en que puedes seguir adelante. ¿Vale? Yo eso lo veo muy importante, la verdad. Bien, no, el matiz que tú has empezado diciendo te puedes dedicar era el que quería hacer. Cuidado, yo no he preguntado dedicar, he preguntado vivir, que es diferente, pero bien, me lo creeré si tú me lo dices. La respuesta es que sí, la respuesta es que sí, pero no es fácil, Dice Mireia porque es que no, es complicado, pero sí es posible, sí. Yo tengo una pregunta también para Mireia, no sé si la puedo hacer. Sí, yo tengo otra para ti, o sea que tírala vale. Y luego te reboto. Mira, mi pregunta, que la iba a formular diciendo que no había salido en la presentación, pero en la última diapositiva ha salido, es el tema del rol y el arte. El rol es arte, este debate. Ya me ha quedado claro que tú piensas que sí, que el rol es arte. Entonces, aparte de si quieres profundizar más y abogar y hacer apología de esa idea, mi pregunta va a ser, ¿por qué crees que levanta tantas ampollas hacer esta afirmación? Vale, sí. Es que me planteé mucho hasta cuándo meterlo el rol en arte. Decidí dejarlo como una nota de no puedo hablar del rol como patrimonio inmaterial sin nombrar esta faceta, pero me daba como para otros 20 minutos, y además yo soy una rollera y a la que me descuido, pues os he metido aquí una chapa que no veas. A ver, yo pienso que el rol es arte por... O sea, que hay rol que es arte y rol que no es arte, igual que hay cuadros que son arte y cuadros que no son arte, ¿no? Entonces, partiendo de esa definición, creo que es arte porque muchos tenemos una intención artística dedicándonos a ello. Y eso es algo que, sobre todo en rol en vivo, hemos estudiado un montón. La comunidad de Vivo Nórdico ha estudiado mucho y yo no puedo decir que el rol en vivo no es arte cuando yo he hecho un rol en vivo en el Victorian Albert Museum de Londres por encargo del Victorian Albert Museum, porque querían tenerlo como parte de su exposición, el rol en vivo. Con lo cual, partiendo de que los museos ya nos están reconociendo como arte, hay un montón de galerías en Londres, yo tengo amigos que se dedican a hacer montajes entre la performance y el rol en vivo, que ellos llaman rol en vivo, pero que desde ese punto de vista de la experiencia muy material, de que la gente se sumerja, ¿no?
ahí, pues obviamente tienen una expresión artística, están viviendo de ayudas y de montajes, de todo lo que es el circuito del arte, tal y como se ve, con lo cual para mí eso es indisoluble. Quiero decir, la gente me puede discutir que no es arte, pero esa parte es arte, está reconocida como arte por la comunidad artística. Y luego la parte de rol en mesa, que la gente todavía lo discute más. En el rol en vivo es como que, bueno, aún nos lo discuten, para qué mentir, pero como que llevamos más años de discusión al respecto. Claro, yo no puedo decir que lo que hacen Mercer y compañía en Critical Role no es arte. O sea, quiero decir, es gente profesional de Suesta que tiene una intención clara cuando está transmitiéndolo, que está usando una narrativa oral. No sé, un bardo cuando cantaba un trovador no estaba haciendo arte porque te estaba contando una historia de esa manera. Para mí sí, y sobre todo cuando hay autores tan marcados que te están dando, tanto como autor, englobo tanto a quien escribe un módulo como al máster que está preparándose un módulo específico con el que quiere transmitir una idea. En el momento que hay intencionalidad artística, que hay intencionalidad de crear algo especial que transmita un valor, para mí eso es arte. Y si además tiene la capacidad, yo soy muy fan de que el arte es aquello que consigue una respuesta emocional de la gente que lo ve. Y yo he llorado en partidas de rol, pero he llorado viendo partidas de rol. Eso es una cosa interesante. ¿Es para los participantes arte o para los que te ven también es arte? ¿Hay distinción entre unos y otros? Buena pregunta. Para mí puede ser arte a ambos niveles. Es decir, obviamente participar, o sea, a ver, ¿cómo explico yo esto? Es que da para tela. Son conceptos complicados. Quiero decir, como todo arte que puede ser participativo y puede ser coral, la experiencia que recibes como parte de la actividad es muy diferente, es una experiencia artística muy diferente que la externa. Es como cuando vas a ver una performance, no sé cuántos os movéis por el circuito de arte contemporáneo, pero en una performance tú puedes ser parte de la obra, puedes animarte y meterte en lo que está sucediendo. Y si, no sé, si tú vas a ver una interacción, la famosa esta de Marina Abramovic, en la que había objetos, podías interactuar con ella, estaba totalmente quieta, ¿no? Pues si tú ibas a la galería y te quedabas al margen de la interacción, tu experiencia era una. Ahora, si tú cogías esos elementos y interactuabas con la obra de arte, ella, y en ese caso, formabas parte de ella, creo que tu experiencia es totalmente diferente. Igual que es diferente ver ahora mismo los vídeos de esa experiencia, que no deja de ser el registro que se hace de esto, que es a lo que me refería, de cómo conservamos la experiencia, pese a saber que al conservarla estamos perdiendo parte de la experiencia, ¿no? Entonces, creo que sí, que sigue siendo, o sea, que aunque yo no haya participado de la famosa performance de Abramovic, eso siguió siendo arte. Y yo ahora mismo puedo verla grabada y puedo seguir pensando que es arte, aunque no fuese partícipe de ella. Creo que el rol van por ahí los tiros. No sé si me acabo de explicar. Sí, sí. Ni tanto. ¿Y tú, Albert, opinas que es arte? Yo me suscribo palabra por palabra a lo que ha dicho Mireia y me apunto la idea esta de los museos para utilizarla en... Yo tengo por ahí algún artículo al respecto sobre LARP y museos y tal. Creo que lo escribí en inglés porque fue una actividad que hice en inglés en su momento, pero que está por ahí, que podemos dedicarle otro rato. Yo es que yo estaba opositando a conservadora de museos y todos mis pilares de la parte didáctica, que tenemos una parte de introducción a la didáctica en el práctico, eran todos como meter rol en el museo. Todos. Tengo un montón de propuestas. Entonces es una cosa que me encanta. No se tiene solamente aquí la discusión, ¿no? También está en la fotografía, también ha habido, en los cómics, o sea, en una cantidad de disciplinas totales, sí. Claro. A ver, ¿qué es arte, qué no es arte? ¿Qué pertenece a un museo, qué no pertenece a un museo? Es que eso me daría como para otra serie también. Puedo dar lo que decías tú antes, ¿no? Una asignatura de universidad entera sobre esto. Sí. Y vamos. Bueno, las editoriales lo que tenemos es que coger todos estos conceptos y estos significados nos interesan mucho para etiquetar a las personas y irles, ¿sabes? Etiquetación. Otro de mis... eso. Ahí, de hecho, mi pregunta, Albert, iba por ahí. Bueno, más que preguntas, quería meter baza, porque soy así de esto. Pero un poco al respecto del vocabulario que decías, ¿no? Y del establecer un vocabulario. Yo soy muy fan de que hay que establecer un vocabulario. De hecho, los que hayáis leído alguna vez La mirada de Gorgona veréis que tengo artículos enteros dedicados a decir
¿cómo podemos definir esto? Vamos a intentar igualar la terminología que usamos, porque una de las cosas que tiene que hacer, y ahora que estamos en un congreso teórico, al fin, sobre el tema, podemos hablar de ello sin que nos juzguen, es la disciplina teórica no puede avanzar si no llegamos a un vocabulario en común. Es imprescindible que tengamos este vocabulario en común, que se puede discutir, que parte de la disciplina teórica es discutir ese vocabulario y acabar de definirlo, como hacemos los arqueólogos cuando nos ponemos a decir qué es o no una pátera, por ejemplo, pero que lo necesitamos, y lo necesitamos porque es que no podemos ir más allá sin tener un vocabulario en común sobre el que trabajar. Entonces ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero una de las cosas que yo voy a dejar aquí caer y que nos ayudó mogollón y nos ha ayudado mucho en Rol en Vivo es la creación de espacios teóricos como este, preferiblemente donde además se pudiera hacer rollo jornadas, pero pura y dura teoría. Venimos aquí a soltar la teoría rolera, que no quiera teoría rolera, que no venga a este espacio, ¿no? Donde haya además espacios fuera de las horas de conferencia para poder debatir, hablar, poner en común, porque hace 10 años que fundamos Entre Reps, que es la conferencia Rol en Vivo, y no os podéis imaginar el cambio significativo que ha sido a nivel nacional tener ese punto de encuentro donde asociaciones de diferentes culturas dentro del rol pueden ir a hablar de cómo definen, de qué no definen, aprender de las otras, tomar los términos y crear de verdad un cuerpo teórico, un vocabulario en común y un lugar de debate. Y creo que el rol en mesa de este país se beneficiaría mucho de que diéramos ese paso más allá. Yo dejo el guante porque no me da la vida para muchas movidas más, pero ahí está. Y luego es que me he hecho una nota y todo de cosas de tu expo. Es la primera vez que oigo, bueno, no es la primera vez, pero no estoy nada de acuerdo en la traducción del bleed como sangrado. Malísima traducción. Perdón, pero es que bleed en inglés tiene dos significados. Sangrado es el que más conocemos, pero bleed no viene de sangre, este bleed. Entonces es muy conflictivo traducirlo como sangrado y ayer me llevé yo palos por haber usado bleed en una encuesta como término y tuve que enlazar a un artículo al respecto. No tenemos término en castellano, transmisión de emociones igual sería lo más parecido, pero ves, necesitamos establecer un vocabulario en castellano que sea más versátil porque nos pasan estas cosas. Y luego, bueno, sobre railroading y qué no es railroading, tengo muchas apreciaciones, pero creo que nos tomamos un café en otro momento. O sea, es que me da aquí... Piensan los espectadores, no lo convertamos en algo inmaterial. Bien, yo pienso que Railroad, en castellano, por cierto, hablando de traducciones, yo al menos en Rol en Vivo lo hemos llamado toda la vida Tren de la Bruja, por si que quede ahí el término, Tren de la Bruja para no usar el inglés. Y nosotros sí que en el caso del Rol en Vivo, sobre todo lo aplicamos mucho a los finales preestablecidos en los que no tienes motivación, o sea, no tienes opción, ¿no? De, bueno, sí parece que puedo hacer muchas cosas, pero a la hora de la verdad la escena final ya está montada, ensayada, requete ensayada, y ni siquiera tengo ni 3 escenas finales, esto va a pasar sí o sí, ¿no? Y creo que tiene más que ver con eso. Entiendo lo que dices de que no sea, o sea, que va más allá del que sea lineal la aventura o sea un sandbox, pero creo que cabrían un montón de matizaciones ahí, porque para mí que sea muy lineal y que quieran que sigas esa línea, sí que es un railroading de manual o un Tren de la Bruja. Sí, sí, para mí también, ¿eh? Lo que pasa es que sí que estoy de acuerdo que en sí mismo el hecho de que el final esté establecido es como lo del surfista y la ola. Pues el surfista va a llegar a la playa, ese es el final, no hay más tu día. Pero eso no tiene por qué convertirlo en el encorsetamiento si tú durante todo el viaje de la ola has podido moverte como has querido, ¿no? Pero efectivamente, cuanta más, aquí entraremos en la sensación de libertad versus la libertad real, ¿no? Y efectivamente, cuanta más libertad real haya, pues probablemente más sensación de libertad también haya, ¿no? Pero yo sí que creo que se puede hacer algo que... Sí, una buena aventura lineal se puede hacer, claro que sí. Sí, pero es que vuelvo a lo mismo. Para mí aventura lineal es como tú has presentado la información al director de juego. Se la has presentado linealmente, se la puedes haber presentado en forma de narración, pero luego eso se lleva a la mesa de una manera. Y si tú esa aventura lineal la puedes llevar a la mesa linealmente, tal como estaba ahí, sin permitir que se salga nadie de una coma, o lanzándote a hacer lo que la mesa pida, ¿no? Que serían para mí la diferencia. Pero estoy de acuerdo en que haría falta mucho más rato para poder matizar cosas, sí. Fran,
No sé si has Sí. podido ver en el chat la Ujú. pregunta de Mitchell. Sí, ¿qué puede hacer una editorial, ¿no? ¿Qué pueden o qué deben hacer las editoriales para aumentar el número de aficionados? En mi opinión, deben hacer las editoriales. Para hacer crecer la afición hay varias maneras. La primera, bueno, es solo una única manera, que es darle visibilidad. Mostrarle a la gente lo que te puede aportar jugar a rol, ¿no? Que al final es lo que sentimos todos a la hora de jugar o cuando jugamos. Entonces, está en nuestra mano darle visibilidad invirtiendo desde publicidad hasta partidas. La publicidad puede ser pagada, puede ser por aficionados, puede ser creando comunidad, pero efectivamente para mí deberíamos aumentar el número de aficionados porque eso nos va a permitir en el presente y en el futuro pues vivir de lo que nos gusta, de lo que nos gustaría, de lo que nos gusta vivir. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues eso, por un lado, hacer publicidad de lo que son además los resultados. Yo creo que es muy importante mostrar la actividad y mostrar los resultados que tienes, ¿no? Cuando juegas a rol. Darle visibilidad es hacer partidas para gente nueva, para que la gente nueva sepa lo que es. El otro día con Albert estuvimos con un chico que no había jugado nunca y eso es lo mejor que puede hacer cualquier, bueno, bajo mi punto de vista, cualquier editorial y cualquier rolero, ¿no? O sea, la prescripción me parece importantísima. Entonces yo creo que invertir. En el caso de una editorial puede ser dinero, puede ser esfuerzo. Al final es un esfuerzo, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Pagando pues una publicidad o invirtiendo en horas para hacer partidas. Nosotros hemos hecho partidas siempre, intentamos incentivar lo que es el rol y seguiremos haciéndolo. Ahora, dentro de nada, también se van a ver muchas más partidas ofrecidas directamente desde nuestra web y bueno, vamos a ver si eso pues poquito a poquito tira para adelante. Siempre se ha hecho tradicionalmente el tema de las jornadas. Yo no quiero dejar pasar la ocasión de decir las jornadas son geniales, pero llegan a un número bastante, en mi opinión, bastante pequeño de personas, comparado con meter un anuncio en YouTube. O sea, es que no tiene nada que ver, es que es una brutalidad, ¿no? Tú metes una pequeña publicidad en YouTube o en cualquier red social y el beneficio que vas a alcanzar es mucho, mucho mayor. Yo no estoy despreciando las actividades físicas, ni mucho menos, pero a mí me parece que todo lo que se invierte en el tema físico, si una pequeña parte fuera al tema online, esto probablemente daría unos saltos importantes. Creo que es parte de lo que hemos ido haciendo durante estos años y de lo que vamos a seguir haciendo. El poder, yo muchas veces he pensado en guionizar una partida y ya me podéis matar, fusilar y hacerme lo que queráis, porque creo que es importante que la gente sepa que se pueda ver un ejemplo de una hora de una partida, ¿no? Y de que se pueda ver lo bien que lo puede llegar a pasar una persona. ¿Qué diferencia hay si el Cartier-Bresson hacía una foto del momento decisivo, si estaba preparado o no? ¿Qué diferencia hay a lo que tú sientes cuando ves la fotografía? Para mí no hay diferencia. Si no lo sabes, no hay diferencia. Entonces, preparar una partida para que esa gente lo pueda ver y saber qué sientes jugando a rol, pues a mí me parece más que interesante. Entonces, bueno, algún día la haremos, la guionizaremos, la grabaremos y la subiremos y la promocionaremos. Mientras tanto, pues hacemos partidas de rol pues reales y contamos con un montón de gente que además pone su esfuerzo y, bueno, nosotros lo que podemos invertir. Hay otra cosa, las editoriales piensan, o yo creo que hay mucha gente que piensa que hay que dejarse 600 euros al mes, 1.000, 2.000, 3.000. Oye, tú tienes el presupuesto que tienes. Quizá no sea cuestión del dinero mensual, sino alargarlo en el tiempo. A lo mejor solo puedes invertir 30 euros al mes o 100 euros al mes. Las herramientas te lo permiten y lo puedes hacer durante 5 o 10 años. Únicamente irá más lento, pero vas a llegar a ese número de gente. Y hoy en día permiten segmentar las herramientas, con lo cual prácticamente estás seguro de que tus vídeos van a llegar o tu información va a llegar al público objetivo, ¿no? Que quieres. Así que, bueno, yo animo a todas las editoriales y a todo el mundo a hacer ese esfuerzo porque creo que sí se puede hacer. No sé si he dado herramientas, pero vamos, convencidísimo porque lo venimos haciendo bastante tiempo. ¿Cuántas veces has enseñado una partida y luego tú no puedes contar el número de manuales vendidos? Porque es muy complicado, porque te compran a través de tiendas, a través de tu web, a través de muchos sitios, pero está claro que si promocionas un juego al final funciona. O sea que bueno, no sé si está respondido con esto, pero va por ahí, sí, lo que yo opino. Yo, si puedo añadir, hay Claro. una cosa que es un llamamiento, pero así en genérico.
Creo que lo que nos falla, vosotros lo hacéis súper bien, a mí me encanta la estrategia de Shadowlands en redes sociales y de expansión, pero hay una cosa que hemos desdeñado hasta ahora y que veo que está cambiando y ojalá más, que es llevar el rol a espacios no roleros. O sea, hasta ahora las editoriales en general o las asociaciones incluso hemos trabajado en llevar las cosas a las jornadas, a nuestros clubs, a nuestras tiendas y a nuestro espacio habitual, ¿no? Si no llegamos y metemos pie en espacios limítrofes que nos lo permiten, y voy a poner 2 ejemplos. Yo ahora mismo estoy haciendo rol en un espacio cultural en Valencia, lo estamos haciendo gratis algunas semanas, es un esfuerzo, además están poniendo de su parte porque quieren meterlo en la programación luego de manera habitual, pero la gente no lo conoce, ¿no? Yo llevo varias partidas y este viernes hago otra de rol en vivo con gente que no ha jugado, que no sabía que era un rol en vivo antes de pisar el espacio ese día, que llega y se encuentra algo nuevo y salen fascinadísimos luego. ¿Por qué? Porque es un público al que no llegamos de la manera habitual, está fuera de nuestra esfera, pero allí van con los niños a ver teatro, a ver tal, y dicen, uy, pues esto igual es interesante, vengo y lo pruebo. Y lo pruebo y es una persona más que va a entrar en nuestro circuito, ¿no? Y creo que esa apuesta está muy bien. Y luego los festivales literarios, un mundo a explorar, cada vez más esto. Yo voy a estar representando Trueque Noir, por ejemplo, en Valencia Negra este año. Sé que en Tenerife Noir este fin de pasado estuvieron. Creo que en Madrid, en el de Fuenlabrada, también hubo alguna editorial que hizo apuestas. Hay mogollón de gente allí que le fascinaría lo que hacemos en rol, que le fascinaría. Digo el tema Noir porque es como una transmisión muy fácil, pero sé que se han hecho algún rol en vivo en festivales de ciencia ficción, por ejemplo. Son espacios limítrofes. Es gente que le gusta consumir narrativa de géneros que nosotros tratamos desde el rol. Es una pena que no estemos ofreciéndoles la oportunidad de descubrir lo que podemos aportarles. Y lo dejo ahí. El otro día, precisamente, hablando de un directo en el que Rea hablaba a 600 o 700 personas sobre Raven, de Shadowlands, y alguien dijo, ¿pero cuántos son roleros? Y me acuerdo que le contesté, es mejor, son potenciales futuros roleros. O sea, los roleros ya conocen el juego, ¿no? Estos valen mucho más. Mucho más, es que es eso. O sea, no porque no valga el rolero, que hay que llegar y mostrarle el producto, claro, pero el rolero ya se interesa por ese producto, entonces... Sí, en realidad tienes que regar, digamos, las dos macetas, ¿no? Tienes que intentar que la gente que juega rol siga jugando, pero yo también abogo muchísimo por eso. Nosotros hemos intentado con estas herramientas llegar, por ejemplo, a los jugadores de mesa, a los jugadores de juegos de mesa, porque es la misma actividad, al final te sientas alrededor de una mesa y tal, lo que es el rol, el resto no, ¿no? Como dirían. Nada. Yo me parece la misma actividad o que están muy relacionadas. Lo de la literatura que decía Mireia, exactamente igual. El tema de los cómics, exactamente igual. Y poquito a poquito, para el que quiera saber qué estrategia hemos seguido nosotros, se ha seguido esa. Nosotros ahora la publicidad que tenemos puesta es a aficiones afines, a lo que nosotros pensamos que son afines. Por ejemplo, el tema del wargame de guerra típico es bastante afín al rol, o por lo menos históricamente ha jugado mucho al rol. El tema, como os decía, de la literatura, el tema de los cómics y todo el tema y todo el tema de los jugadores de mesa. Luego habrá quien le guste, habrá quien no, pero creo que el caldo de cultivo está ahí. Y el tema de todas las series y toda la gente que es aficionada a los géneros, lo llamemos como lo llamemos, porque luego ahí hay otro tema que en narrativa cuando entras te das cuenta de que a lo mejor tú estás viendo una serie de ciencia ficción y la puedes ver, pero luego no se lee ciencia ficción. Es una cosa muy curiosa. Entonces, bueno, todos esos mercados, digamos, esos tipos de gente o esa tipología, por eso para las empresas o las editoriales es importante también lo de las etiquetas, porque te permite pues llegar a más gente, ¿no? Entonces, bueno, para mí es, vamos, imprescindible crecer porque, voy a explicarlo así, una empresa no puede ir paralelo al suelo. O subes un poquito o bajas un poquito. No. Entonces, si va mal, tienes que ir subiendo, aunque sea poco a poco. Entonces, hemos de ir pues creciendo, ¿no? Y llevando la afición a todas partes. Para mí no sé, el dejar la afición cerrada en un círculo interno a mí me parece un error. Me encanta todo el tema online que se está viendo. Yo estoy aquí gracias al online. Hace unos años empezaron a salir y gracias a Rolero y a todos los que salieron, y estoy aquí editando rol gracias a eso. Y gracias a muchas otras cosas, pero gracias a eso, desde luego. Así que, bueno, me parece increíble, ¿no? Que salgan y al ver, creo que también, ¿no? Empezaste el canal también, pues viendo que podías llegar a más gente, ¿no? Y podías llegar a comunicar. Bueno, en fin, que me enrollo.
Fran, te doy otra oportunidad de enrollarte, como dices tú. En el ecosistema profesional que rodea la edición de juegos de rol, en España tenemos particularmente algún talón de Aquiles en el sentido de que sea difícil encontrar profesionales en la maquetación, en la corrección, en la ilustración, en alguno de esos aspectos echas de menos Sí. tú. Te explico. Sí, pero no es distinto a cualquier otro sector, al de la narrativa y a la narrativa, por ejemplo, pues eso, de fantasía, de ciencia ficción y de terror. Tienes que aunar pues, los conocimientos que ya, por ejemplo, no me ha dado tiempo a comentar que un editor o editora en general es filólogo o filóloga, pero que no existen unos estudios reglados como una carrera, sino que existen másters de edición y es de lo que más existe. Pero, por ejemplo, de maquetación no hay estudios. Tienen que ser, normalmente son diseñadores gráficos que luego aprenden el oficio a base de la práctica, a base de hacer un curso de InDesign o a veces de hacer un curso de eso. Entonces, cuesta encontrar profesionales que conozcan el rol, que estén formados y luego hay otra cosa, el mercado es pequeño en el rol y quizá, o sea, cuesta llegar a lo que son las propuestas de, o sea, a lo que son los sueldos en un, lo diré mañana, en un convenio de las artes gráficas. Realmente un editor pues está en una categoría que cuesta bastante llegar ahí. Pero bueno, la pregunta era si cuesta, como en muchos otros sitios, pero sí que tienen que reunir unas características que cuesta un poquito, sí, la verdad, de llegar a la persona. Pero bueno, yo os diría que como en muchos otros oficios. Muchas gracias. Si tenéis más preguntas, este es el momento de hacerlas o callar, yo iba a decir para siempre, pero bueno, hasta las 6:30, por lo menos. Tú tenías una, ¿no, Leandro? Es verdad, perdona, al final se ha quedado en el tintero. ¿Por géneros, crees que hay alguna tendencia a que algunos géneros sean más proclives al encarrilamiento, al encorsetamiento, al encaminamiento? Siempre se habla de la investigación, por ejemplo, en el caso de encarrilamiento. ¿Tú lo ves así? No, lo veo justo al contrario, ¿no? Es lo que precisamente quería. Yo creo que no, que sí que depende de qué término estemos utilizando, ¿no? Pero en lo que es el railroading o en lo que es el encorsetamiento, para mí la investigación o las aventuras de los mitos de Tulu, donde tú sabes que vas a acabar muriendo, o un ejemplo que yo creo que es mucho más ilustrativo porque nos permite ver mucho más esta historia. ¿Conocéis un juego que se llama Bésala antes de que el mundo acabe? En el cual la premisa de partida es el mundo se va a acabar o tú vas a morir, estáis en una nave que se está cayendo al pozo gravitatorio del Sol, los motores están estropeados, además ya os habéis inundado de radiación, no hay manera humana de que sobreviváis, ni lo intentéis, ya todos los intentos los habéis hecho y ahora simplemente es qué hacéis en esas 5 horas que os quedan de vida a bordo de la nave o en esa situación desesperada en la que estáis antes de que inevitablemente muráis, ¿no? ¿Qué recuerdos tenéis de vuestra infancia? ¿A quién le echáis las culpas? ¿Con quién hacéis las paces? ¿A quién besáis? ¿No? Entonces, para mí, eso forma parte de la premisa. La premisa del juego es que tú estás a bordo de una nave que de aquí 5 horas será pasto de las llamas solares y vais a morir y ya está. No, para mí eso no es encorsetamiento, no es encarrilamiento, es la premisa. Y con los juegos de investigación, con los juegos Tulu Ideas donde no hay esperanza, para mí pasa lo mismo, ¿no? Tú vas hacia allí, pero eso forma parte de la premisa del juego, ¿no? Para lo que es el encaminamiento, sí que juegos que a lo mejor sean más simples, que estén más pensados para un público infantil y que te den muy claras las pistas, pues va a haber un encaminamiento mayor. Juegos de dungeoneo, donde en el fondo pues estés en un dungeon y puedas ir abriendo puertas y matando monstruos, pues hay mucho más encaminamiento. Juegos como Leyenda de los 5 Anillos, donde estás muy coartado porque tu daimyo te indica lo que tienes que hacer y tú lo tienes que hacer, y entre las obligaciones que tiene tu honor, entre las obligaciones, estás súper encaminado. De hecho, casi el problema que tienes es que, o la gracia de Leyenda de los 5 Anillos, es que te encaminan en direcciones contrarias, ¿no? Y te dejan que te estrelles, ¿no? Sí que lo favorecen. Y juegos, en cambio, pues como Traveler, por poner un ejemplo, en el cual pues la premisa es que tú vas con una nave y puedes ir al planeta que quieras y comerciar con lo que te dé la gana, pues van en contra de ese encaminamiento. Pero para mí sería eso, sería el encaminamiento, no sería el encarrilamiento. Tú, mientras a mí me dejes jugar y me dejes hacer lo que quiera con las 5 horas que me quedan de vida, a mí no me estás encarrilando. Muchas gracias, Albert. ¿Alguna pregunta más tenéis o alguien quiere añadir algo más? Bueno, parece que no. Pues si os parece, cerramos aquí esta sesión.
Comenzamos la segunda sesión a las 6:30, como tenéis en el programa, y nos vemos ahí, si os parece. Muchísimas gracias, Mireia, Albert, Fran. Muchísimas gracias también, Mitchell, que ha intervenido por el chat. Muchas gracias a todos, y los que queráis seguir aquí, pues nos vemos dentro de 40 minutos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.